Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, felices primeros 60 años, Escuela de Trabajo Social. Así que es una gran ocasión para estar acá. Quiero comenzar un poco esta exposición, esta mesa. Le agradezco a la organización del Congreso por invitarme a participar de este panel sobre la dimensión política y ética en la formación del trabajo social. La siguiente, por favor. Por cierto, pretendo abordar este asunto desde el lugar de la intervención social, el lugar que tiene en la configuración histórica y epistemológica del trabajo social contemporáneo, más bien en la idea de que la intervención constituye el objeto paradojal del trabajo social. En otras palabras, cuando decimos que la intervención social es nuestro objeto, simultáneamente debemos negar su exclusividad y propiedad, entre otras razones porque el lugar de la intervención no es el páramo de soledad donde estamos solos, sino que es un lugar más bien de convergencia. Una suerte de campo en el sentido burdiano de la definición. A propósito de lo anterior, en nuestra disciplina existen variadas posiciones sobre cómo otras disciplinas también participan en la intervención social. Y en este aspecto hay importantes contribuciones, por ejemplo, solamente para nombrar, artículos que son publicados por Yanina Muñoz y Belén Ortega, entre otras. En este marco, la observación de las cuestiones políticas y éticas relativas a la intervención del trabajo social deberían ser consideradas como un problema relevante en la formación disciplinaria y profesional, tanto de pre- y posgrado, como el tema que nos convoca en este Congreso. La anterior, por favor. La anterior. Sí, nos fuimos muy... Eso solamente para ver los temas que vamos a tratar hoy día. En esta presentación quiero desarrollar 3 puntos. Primero, que existe una contradicción entre la noción discursiva de la intervención social y la atribución por defecto, o de reseteo en términos informáticos, en torno a la bondad y al altruismo que son aplicables al ejercicio profesional y también a los fines disciplinarios. Digamos de paso que esta línea de argumentación es ingenuamente aceptada por la población en el sentido Foucaultiano de la palabra y también por sectores del trabajo social que promueven en las aulas e instituciones la idea de que somos una profesión de ayuda. La segunda idea es que esta contribución no necesariamente se condice con los propósitos políticos de la intervención social en el marco del neoliberalismo. Y el tercero es que, por último, en condición de modernidad, hay una exigencia de toma de conciencia sobre la naturaleza política del trabajo social, aspecto que a la vez nos lleva a redefinir la filosofía en torno a la intervención social y a las dimensiones relativas a la formación, que van desde lo teleológico hasta el modo en que se estructuran los planes de estudio y se definen nuestros perfiles de egreso. Representa esto un potencial de toma de conciencia sobre los alcances éticos detrás de esta constatación. Por cierto, aparece aquí el problema en torno a la despolitización del trabajo social, que fue alentada sin disimulo por los sistemas de poder postdictadura, dictadura y los gobiernos de la concertación, y sostenida en torno al ideario epistemológico y ético de la tecnología social por parte importante del trabajo social chileno hasta nuestros días. Por favor, la otra. A propósito de eso, es una imagen que probablemente nosotros la hemos utilizado en los cursos, especialmente en los cursos de fundamento, en esta idea esta idea de suerte de bondad intrínseca que tiene el trabajo social. Revisemos esta contradicción entre los fines de la intervención social y los valores implicados, expresados en la idea de la benevolencia que está dentro del trabajo social. Las consideraciones sobre política y ética en el trabajo social, las consideraciones sobre política y ética en el trabajo social son, en cierto sentido, una provocadora fuente de reflexión, no solo sobre el quehacer particular de esta profesión, sino que también sobre las implicancias respecto de la forma en la cual nos situamos en la construcción del conocimiento en el campo de lo social. Cito a este respecto, y lo vemos ya nuestro colega Hugo Romero lo señaló en la mañana, que la Federación Internacional de Trabajadoras Sociales señala que los principios de la justicia, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. En este sentido, las consideraciones tanto éticas y políticas han sido importantes en América Latina. Solamente nombrar algunos autores, Cecilia Aguayo, Nora Kim, solamente por nombrar, dan cuenta de una reflexión que ha sido intensa en los últimos años. En particular, el interés por las cuestiones políticas y éticas del trabajo social son de antigua data, aun cuando debo hacer mención que en esta presentación el orden de los conceptos involucrados
ha sido tradicionalmente tratando de anteponer las cuestiones éticas por sobre las políticas. Se ha denominado generalmente la dimensión ético-política del trabajo social. Quiero dejar constancia, sí, que el orden de los factores sí puede tener incidencia en los resultados de la reflexión. La siguiente, por favor. Hay una frase ahí de Nora King, de la investigadora argentina, que en el año 2005 indicó, y abro comillas, que también a merced al accionar consistente de sus agentes, toda intervención profesional implica elecciones, ya que no se trata de un proceso natural que se ajusta automáticamente a la realidad. Si las intervenciones profesionales implican un momento de justificación de nuestras elecciones con base a lo que consideramos justo y bueno, entonces la dimensión ético-política seguirá constituyendo un componente ineludible de nuestras discusiones y nuestras acciones. Pretendo problematizar, por tanto, la cuestión ético-política en torno a la relación entre el trabajo social y la intervención, por eso tengo en primer lugar que se trata del modo político en que se representa esta disciplina. Les quiero contar algo, probablemente cuando hemos tenido la ocasión de contarle a alguien en qué estudias o qué trabajan, y la respuesta nuestra es trabajo social, no me digan que no han escuchado la respuesta, qué linda carrera. Tan buenos que son ustedes. Siempre cuento una tía que me decía, cuando yo le decía eso, que quería estudiar, que ella había sido asistente social, a propósito de este ideario en torno de que somos buenas personas. No estoy diciendo que no lo seamos, por si acaso. Sí. Quiero decir desde ya que el trabajo social ha alimentado también esta creencia, pero que también ha sido dolosamente promovida desde los sistemas de poder. Pues el mundo no resulta conveniente a los fines de dominación y disciplinamiento que quienes están en esta posición de interfase entre el sujeto, el Estado, entre los programas, entre las instituciones, no se den cuenta o no tomen conciencia de las consecuencias de su propia observación. Aquí es necesario revisar algunas fuentes para abordar el tema. La siguiente, por favor. Aquí hay una fotografía de la revista EVA, que es una publicación que existió en Chile a mediados del siglo XX, cuyo lema era la revista de la mujer moderna. En el número, el día 26 de marzo de 1948, publicó un reportaje sobre la carrera de servicio social. Y la descripción de lo que somos puede parecer absolutamente controversial a nuestra conciencia 2017. Cito, por favor. Esto es un extracto de lo que aparece en la revista. Por favor, ¿ya? Así que calma. ¿Existe algo más hermoso que trabajar para el bien de la sociedad? Si usted salió del colegio, terminó sus humanidades y no tiene nada más que hacer, ¿ya?, y desea ayudar a sus semejantes, ¿no cree usted que esta es la carrera ideal? A mí me gusta un poco revisar estas cosas porque finalmente empiezan a darnos pistas de algunas de cómo de alguna mente se ha construido esta imagen. A esta altura el texto puede ser visto como una curiosidad o una huella en el sentido derridiano sobre los rasgos patriarcales de las prácticas y observaciones y formas de los lenguajes sobrevivientes hasta nuestros días. ¿Cuánto a nosotros nos cuesta, a propósito cuando estamos haciendo clases o viendo trabajos, exposiciones de nuestros estudiantes, que ponen ahí, bueno, el trabajador social, y generalmente son estudiantes, son más mujeres, y ponen el trabajador social y uno les problematiza eso y cuesta entender un poco. Entonces, aquí hay un problema bastante complejo a propósito del uso del lenguaje. De todos modos, por si acaso, no es necesario retroceder tanto en el tiempo para revisar esta idea. Algunas lecturas recientes señalan, por ejemplo, Lourdes Gaitán define en los 90s el trabajo social como una forma de ayuda organizada. En el año 2010, María Pía Lorente señala que el trabajo social es una profesión eminentemente solidaria y humanitaria. La pregunta en tabla es si es posible o es plausible sostener que la intervención social, especialmente la intervención social que hace el trabajo social, es bondadosa y humanitaria. Insisto, no tengo nada contra la bondad y la humanidad, pero para efectos nuestros puede constituir un problema de análisis. El problema, a mi juicio, es otro, pues a mi juicio naturalizar el sentido de bondad invisibiliza la intencionalidad concurrente en los discursos constitutivos de la intervención social y, adelantándome un poco a las conclusiones, nos desliga de la propia naturaleza política del trabajo social. Por favor, la siguiente. Quiero tratar este asunto desde la convicción de que la intervención social representa un marco teórico sustancial para el trabajo social contemporáneo. Y tengo también claro los resquemores que produce el localizar este término en el centro del debate del trabajo social. Un debate que me parece que está abierto y que tenemos que seguir dando.
Sin embargo, parto explicando que tradicionalmente la intervención ha sido tratada como una actividad propia del trabajo social que en su versión más laxa es confundida con la etapa de ejecución del ciclo tecnológico. La idea de diagnóstico, programación, ejecución, y generalmente cuando la gente habla de ejecución está pensando en intervención. Esta ideación no solo configura un error metodológico, pues escinde teoría práctica al conocer del hacer, sino que también produce una forma de vaciamiento epistemológico y un ensimismamiento en torno a valores monocordes, sostenidos desde el perfil de la asepsia que reside en la ética subyacente del enfoque tecnológico, cuya insostenibilidad contextual práctica ha sido tratada, por ejemplo, en la obra de Teresa Matus. Existen errores de fuente histórica que además tienen implicancias en el modo en que se conceptualiza la intervención. Tal vez el más grave, y dada aún su persistente uso en la formación de pregrado, es el declarado en los textos de Ezequiel Andereje. El autor localiza la irrupción de la intervención en el campo del trabajo social en los años 80, existiendo evidencias de su utilización con anterioridad. Es cosa de ir a ver los registros de las revistas de servicio social que se publicaban hasta el año 1969 o las revistas de la PUC de trabajo social, y uno va a encontrar el concepto de intervención tratado desde el 1930. Entonces, ¿dónde reside el problema? A propósito del tema que nos convoca en este panel. Principalmente, la concepción tecnológica de la intervención social supone en su versión más ortodoxa neutralidad valórica y política. Por supuesto, como señala Patricia Castañeda, la neutralidad política y ética tuvo fundamentos en la supervivencia en tiempos de dictadura, pero ahora se constituye más bien en un hecho curioso. Un anacronismo que, sin embargo, persiste hasta nuestros días en la formación del trabajo social. Prefiero, a propósito de lo que aparece en pantalla, suponer que la intervención social responde a la idea de dispositivos discursivos que sostienen la transformación, el ajuste y la normalización de la población en función de un social deseable al que adscriben principalmente los sistemas de poder. Desde ya, esta concepción discursiva de la intervención social extrapola su producción, su hacer y su pensar fuera de los límites de la actuación profesional, desplazando su observación a una cuestión de sentido de las estructuras sociales. Autores como Jeffrey Jackson o Jensen indican que la investigación en trabajo social debería extenderse a lo que otras profesiones o campos denominan como intervención: psicología, psiquiatría, medicina. Por lo tanto, hay un tema interesante ahí para poder extenderse en la investigación. Eso es un tema que probablemente podemos tratar en otra oportunidad, porque ahí el tema es que el trabajo social observa, conoce, comprende cómo se producen los procesos de transformación y no nos miramos a nosotros mismos en una lectura más bien endocéntrica de lo que somos. Definir la intervención como un dispositivo tiene consecuencias epistemológicas, políticas y éticas. Yo diría que una de las principales son que, en primer término, a propósito de la constitución de los dispositivos, los sistemas de poder definen lo normal. A mí me parece que el tema de lo normal es un tema capital en el problema de la intervención social. Lo que a mi juicio representa uno de los desafíos más interesantes para el trabajo social. Siguiendo una línea de pensamiento de Robert Castell, diremos que el juego normalidad-normalidad en parte es definido para hacerse cargo de él, pero también para ocultarlo. La normalidad es relevante en esta discusión, pues constituye un supuesto de frontera de las decisiones políticas y prácticas sociales. Y en esto incluyo, por cierto, el ejercicio práctico del trabajo social. Los límites de lo normal a normal no solo se definen normativamente, sino que también con técnicas útiles para tales efectos. Citando a Gilles Deleuze, aquí viene la importancia y la relevancia de la cifra como un lenguaje del control también disciplinario. Como derivada política, es también necesario observar que la noción de normalización, según Ricardo Castro, uno de los grandes investigadores en este tema, se refiere al proceso de regulación de la vida de los individuos y de las poblaciones. Los procesos de normalización se proyectan en diversos dispositivos en los que se inserta el trabajo social: escuelas, cárceles, hospitales, el barrio, entre otros, hacia la producción de individuos normales, socialmente aptos para la vida económica y moral en el marco del régimen neoliberal, ya sea por medios de subjetivación o directamente por la fuerza. Hay que mirar lo que pasa en Cataluña. El poder puede ajustar las expectativas de los individuos respecto a estándares que regulan la vida de la población. Una segunda, perfecto. Sí, hay una segunda, la voy a saltar porque tenía que ver con una reflexión de Alfredo Carballeda respecto al tema del disciplinamiento. La que me interesa es la tercera.
El tercer asunto es que la sola idea de dispositivo devela la complejidad, enmarañamientos e intencionalidades. No hay azar en los dispositivos. No hay azar en los dispositivos. Por lo tanto, la lógica de la neutralidad es una lógica que no se condice con la idea de una intervención social neutra y aséptica. El problema aquí, voy a saltar un par de cosas, es que en estos temas que tienen que ver con el azar, existen algunas torsiones que se producen en la intervención que de alguna forma deberíamos estar alerta en la formación. La primera torsión, el primer tipo de torsión, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? La primer tipo de torsión se llama la intervención simulacro, que es una línea de trabajo que estoy tratando de desarrollar en los próximos años al menos. La intervención simulacro es un tipo de anomalía según la cual los procesos de transformación son escenificaciones en términos de CISEC para mantener cierto status quo. Si esto fuera una partida de ajedrez, es un símil de la regla del movimiento, de la regla de los 50 movimientos. O sea que en el fondo nos movemos, pero sencillamente para terminar en tablas. Esa es un poco la idea del simulacro. En México, en Monterrey, hace un par de años, un estudiante de posgrado de trabajo social me contó esta situación, que en casos de desapariciones de personas, que sabemos que en México es constante, los servicios sociales, la policía, la psiquiatría y otros, los municipios, movilizan sus recursos y personal para llegar finalmente al mismo punto de partida. No lo encontramos. ¿Ya? Se entiende el simulacro, ¿no? Movilizar recursos, porque el resultado ya se sabe. También sería interesante en Chile indagar en este modelo de análisis para interpretar la intervención sobre el narcotráfico en las poblaciones, el escalamiento del conflicto mapuche, entre otras. La intervención perversa es una anomalía más grotesca, en función de la cual se reproduce racional e intencionalmente perjuicio simbólico y material sobre los individuos. Casos como las campañas de esterilización masivas en la India durante el gobierno de Indira Gandhi, el plan de seguridad en la legua, la pacificación de la Araucanía, las operaciones con fraternidad del año 1976 realizadas por la tiranía, son parte de estos ejemplos de intervención social perversa. Excúsenme, había un tercer punto que tenía que ver con el tema de la despolitización. Sencillamente decir que cuando hablamos de despolitización estamos hablando fundamentalmente de un proceso que a mi juicio tiene que ver tanto con abandono como expulsión de la polis, y la polis tiene que ver con el lugar público, y el trabajo social ha sido parte también de este proceso. En ambas posibilidades el abandono tiene que ver porque a pesar de que nosotros fuimos los que fundamos las ciencias sociales en Chile, en la práctica no tuvimos otra opción que precarizar nuestra posición en el campo de las mismas ciencias mediante la figura de la tecnología social. Y expulsión, y porque los gobiernos neoliberales post-dictadura, especialmente los gobiernos de la concertación y de la derecha, nos ubicaron en el margen oculto de la implementación de la política social. Y tal como advirtió Fernando Farías, también desde el mismo campo de las ciencias sociales no se nos reconoce como parte del inventario de las mismas. Hay que ver los libros de Garretón donde efectivamente no nos cuentan. Ya incluso podremos contarle alguna vez, nosotros en la Universidad del Biobío que tenemos una de lujo con un Garretón que nos dijo en nuestra cara que era una técnica, simplemente. No tuvimos que tragar el té, por supuesto. ¿Ya? Por ahora vamos a dejarlo acá porque me faltan un par de cosas. Muchas gracias. Gracias, Juan. En todo caso, Juan podrá profundizar un poco en la respuesta que dé una vez terminados los dos expositores. Hay un momento, un espacio para preguntas, y en las preguntas puede profundizar algunos temas que quedaron en el tintero. Dejo con ustedes entonces al doctor Luis Vivero, de la Universidad Católica del Maule. Tengo un poquito la distancia. Bueno, me voy a autorregular, así que acá puse mi cronómetro. Mari Lamien, Mari Peñi, Mari Compuche. Muy buenos días a todos, a todas. Antes de comenzar, no quiero dejar pasar que en el día de hoy, si las cosas salen como están programadas, definidas, se estaría dando el veredicto respecto del juicio en contra de la Machi Francisca Linconao. Así que de acá mandamos mucho Nehuen para que sea absuelta de todos los cargos e injurias que se le han imputado.
mucho Nehue entonces para la Machi. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el trabajo social en el contexto histórico actual. Pero antes de esto, por supuesto, quiero dar las gracias por esta invitación y felicitar a la universidad, a la Escuela de Trabajo Social, por este tremendo esfuerzo que se ha hecho por convocar a tantos académicos y estudiantes de todo Chile. Felicitarles también por los 60 años. Así que eso no creo que sea algo menor en este momento de discusión sobre el trabajo social en Chile. 60 años no es menor en una carrera que ya tiene un poco más de 90 años, aproximándonos ya a un siglo de trayectoria, en donde estamos todavía, a pesar de estos años, en una disputa política y epistemológica al interior de las ciencias sociales que no hemos logrado superar, que no hemos logrado revertir. Juan muy bien lo decía y yo lo he planteado en varias discusiones y también en una discusión con Manuel Antonio Garretón a propósito de un libro reeditado sobre la ciencia social en el contexto actual, en la trama del Chile actual y América Latina, en donde no menciona en el surgimiento de las ciencias sociales en Chile el trabajo social. O sea, parte las ciencias sociales en la década del 50 con sociología y en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile, pero el trabajo social nunca lo menciona. Entonces, no es menor lo que aparece ahí y no es menor a veces incluso el silencio cómplice desde el trabajo social. También el no enfrentar esto contribuye no solamente a la despolitización, sino a la invisibilización del trabajo social como ciencia social. Bueno, entrando un poco en materia, el trabajo social en el contexto actual, lo que yo voy a plantear acá es apenas dejar dos grandes ideas, polémicas por cierto, que voy a intentar instalar ya al final de esta presentación. Voy a partir leyendo una cita también provocadora de Rosa Luxemburgo a inicio del siglo XX, en todo lo que era el preámbulo de lo que fue la Revolución Rusa, en estas ideas reformistas que estaban ya instalando algunos pensadores como Kautsky y otros. Y la pregunta que se hacía Rosa Luxemburgo es la siguiente: ¿qué es lo que caracteriza a estas prácticas oportunistas? La hostilidad hacia la teoría. Esto es completamente natural, puesto que nuestra teoría, es decir, los fundamentos del socialismo científico, establece límites muy definidos para la actividad práctica, tanto con respecto a los fines buscados como a los medios de lucha aplicadas. Y también con respecto al modo de lucha. Por eso es natural que todos aquellos que únicamente buscan resultados prácticos se manifieste la aspiración de tener las manos libres, o sea, a separar nuestras prácticas de la teoría, de hacer que aquello sea independiente de esta. Esto estaba planteando en esta ya clásica obra de Rosa Luxemburgo, Reforma Social o Revolución. Estamos hablando hace más de 100 años, previo a lo que fue la Revolución Rusa. Esto, de alguna forma, aplica a la discusión que estamos instalando acá, porque la despolitización del trabajo social, que recién nos hablaba Juan, también tiene que ver con esta cierta hostilidad también a la reflexión, a la articulación teoría-práctica, a esta concepción de la praxis que es mucho más que la simple articulación teoría y práctica, que, por cierto, no es sinónimo de práctica lisa y llanamente, como muchas veces se utiliza en el trabajo social. Bueno, para ir entrando un poco más en terreno, el trabajo social en el contexto histórico
histórica actual no puede analizarse ni explicarse si no es a partir de las condiciones materiales y simbólicas que ha impuesto el neoliberalismo o que se ha construido en el proceso de la instalación de la dictadura y los gobiernos postdictatoriales. Todo este contexto no es solamente un escenario que se transita desde una dictadura cívico-militar a un proceso de democratización de la sociedad, sino que cómo este proceso de democratización ha sido sobre la base de alguna forma, la despolitización de la sociedad, el desarme del tejido social. Bien lo decía en las palabras iniciales el señor César Trabuco, que lo que hoy día tenemos justamente es una sociedad despolitizada, como decía Juan Saavedra. Pero esa despolitización también la podemos encontrar materialmente en los espacios donde el trabajo social hoy día interviene. Ahí es donde no encontramos una densidad organizativa. Es ahí donde los movimientos sociales que recién están nuevamente rearticulándose deben tomar, y eso lo conversábamos ayer mientras estábamos comiéndonos ahí unas enchiladas, tiene que buscar de alguna forma en la memoria histórica, en el pasado histórico, para poder hoy día redefinir y rearticular un proyecto ético-político del movimiento social. Ahí tenemos que buscar. Bueno, entonces este escenario actual, un escenario neoliberal, despolitizado, atomizado, fragmentado, pareciera que está experimentando algunas crisis. Piketty, hace un par de años, me parece que en 2014, 2015, en su libro sobre el capital, da cuenta cómo hoy día el capitalismo en su fase neoliberal tiene ciertas fisuras. También lo plantea Frank Goodichamp. Tiene ciertas fisuras, que es lo que ha permitido que hoy día los movimientos sociales puedan visibilizar, puedan primero levantarse como expresión simbólica de las condiciones materiales de dominación, de explotación que ha generado el neoliberalismo, pero a partir también de eso levantar ciertas discusiones y ciertas banderas de lucha. Pero asimismo, como el capitalismo tiene sus fisuras, se ha rearticulado, se ha reconfigurado, ha mutado. Y estas discusiones no siempre están presentes en el trabajo social. No siempre están presentes para poder entender y explicar en qué condiciones hoy día están los procesos de formación y práctica de trabajo social. Porque pareciera que en el proceso de formación y el proceso de práctica, lo que más importa es el qué hacer, cómo hacemos, cómo respondemos a ciertas problemáticas sociales, cómo hacemos la intervención, cómo implementamos estos dispositivos de poder, estos dispositivos de control que en cierta forma nos planteaba Juan en su presentación. Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí? No me importa la discusión teórica, no me importa la discusión y la reflexión epistemológica. Lo que me importa en tanto estudiante e incluso en tanto profesional es qué instrumentos tengo yo para poder abordar y enfrentar esto. Y, por cierto, ese discurso es un discurso político, no es simplemente un discurso epistemológico, es un discurso político, porque eso se le ha sacado el contenido político de que esa intervención se desarrolla en un campo de contradicciones, se desarrolla, se implementa en un campo en donde los sujetos viven en lo cotidiano las contradicciones
del modo de producción capitalista en su fase neoliberal. Las condiciones materiales y las condiciones simbólicas. Las condiciones simbólicas expresadas en el extremado individualismo o solipsismo de la sociedad. El discurso de Ciudadanos es un discurso vacío, es un discurso también despolitizado, porque el ciudadano hoy día se constituye como sujeto en la medida que participa en el mercado de consumo. Ahí es donde se visibiliza, pero no se visibiliza como actor social y político, salvo en los movimientos sociales contrahegemónicos, que por cierto son invisibilizados por los sectores de poder, por la élite dominante. O son invisibilizados o son descalificados. Hoy día estamos en una coyuntura política y hay un actor político que busca de alguna forma recoger lo que han sido las luchas de los movimientos sociales. Me refiero al Frente Amplio. Y la forma de atacar hoy día al Frente Amplio, y la misma forma que se usa para atacar los movimientos sociales, es colgarle el calificativo de populismo. Entonces todo lo que hoy día huela a un discurso contrahegemónico, a la reconfiguración del Estado, a la reconfiguración y articulación de las fuerzas sociales, a confrontar el proyecto neoliberal, a darle más poder o ampliación al Estado y los derechos sociales, hoy día es populismo. Porque hoy día el único eslogan, el único objetivo político pareciera ser crecimiento. Cualquier proyecto que no tenga sobre la mesa el discurso sobre crecimiento es populismo. Este contexto es el contexto en donde el trabajo social está presente. Este es el contexto en donde el trabajo social en estos microespacios interactúa con sujetos individuales, pero también debería estar interactuando con el tejido social. Debería hoy día estar de alguna forma confrontando la hegemonía individualista con el levantamiento de un proyecto que permita el fortalecimiento de la organización social y popular. Esto pareciera un discurso completamente descontextualizado. Por eso es que tan descontextualizado es hoy día hablar de organización social que tenemos que recurrir a la historia, a la memoria histórica, para poder levantar ciertas discusiones. Y en trabajo social pasa algo parecido, porque hoy día para poder levantar una discusión, lo que estamos haciendo es mirar la historia y mirar con un cierto romanticismo incluso lo que fue el proceso de reconceptualización. Pero el proceso de reconceptualización se inscribe en un momento histórico particular. Entonces aquí podemos hacer la dialéctica para poder comprender qué es lo que hace que la reconceptualización se desarrolle en América Latina como se desarrolló y qué hace que hoy día el trabajo social está en las condiciones que está, en estas condiciones de despolitización. En el contexto de la reconceptualización, particularmente en el caso de Chile, desde 1964, con la llegada al poder de la democracia cristiana y su discurso de revolución en libertad, se promueve el proyecto de promoción social, que permitió, entre otras cosas, que Paulo Freire participase en ese proyecto, que le fuera para él también atractivo involucrarse en un proceso como eso, que entre otras cosas
se implementa a partir de la reforma agraria. Luego, en el gobierno de la Unidad Popular, se levanta la consigna del poder popular. La promoción social y el poder popular son proyectos impulsados desde el Estado, y los trabajadores y trabajadoras sociales o asistentes sociales en esa época lo que hacen es apropiarse de ese proyecto, y las intervenciones apuntaban precisamente a la promoción de eso, al fortalecimiento de la organización social, al involucramiento en el contexto social y político. Por eso no es casualidad que el trabajo social levante en los años 60 este proceso de reconceptualización, interpelándonos epistemológicamente y políticamente. Y fueron los estudiantes, yo esto lo planteo en las clases, acá saludo a los compañeros y compañeras estudiantes de la Universidad Católica de Temuco que están acá. Yo esto lo planteo en las clases. Fueron los estudiantes y las estudiantes los principales y las principales promovedoras de esta reconceptualización del trabajo social. Fueron los estudiantes y las estudiantes que interpelaban teórica y conceptualmente a los profesores en el aula. Se formaban, se preparaban para debatir el proyecto ético-político del trabajo social. Me quedan 3 minutos. Bueno, estoy entonces simplemente dejando acá algunas ideas, y para cumplir con estos 3 minutos que me quedan, voy a apenas dejar instaladas 2 cuestiones. La primera es que sostengo que hoy día en el trabajo social chileno confluyen 3 tipologías, podríamos decir, o grandes perspectivas del trabajo social. Una de ellas es la herencia de ese trabajo social que nos mostraba acá Juan Saavedra en esa imagen de la revista, ¿cómo se llama la revista? Eva. La revista Eva. Todavía hay ciertas corrientes que explícita o implícitamente representan ese imaginario del servicio social. Un servicio social que su foco es la bondad, la solidaridad, la ayuda social, pero también de una práctica normalizadora, moralizadora, moralizante. Y otro trabajo social que es, por cierto, más marginal, que es también conflictuante, que es el trabajo social crítico. Y aquí me tengo un segundito para plantear de que pareciera en algunos espacios que el trabajo social crítico hoy día se ha instalado en las universidades y que se ha instalado en los estudiantes. Yo creo que más bien se ha instalado como un discurso, como una retórica, pero una retórica vacía de contenido. Porque en la medida que no profundizamos teórica y conceptualmente sobre lo que significa, y políticamente sobre lo que significa hoy día lo crítico, esta idea de trabajo social crítico no tiene un amalgamiento teórico-conceptual que permita sustentar un proyecto ético-político desde una perspectiva crítica. Porque hoy día es fácil decir que somos críticos. Más bien es difícil, por lo que podemos recibir de vuelta, que alguien pueda, o alguna institución pueda decir, no, esta es una carrera y una escuela clásica conservadora. Y la otra corriente, la tercera, que es, a mi juicio, la más compleja y la más difícil de confrontar, es lo que he definido el trabajo social neoconservador. Y que precisamente ese trabajo social neoconservador es lo que, de alguna forma, representa lo que Rosa Luxemburgo hace más de 100 años cuestionaba respecto de estos teóricos marxistas reformistas. El rechazo a lo teórico.
Me está diciendo que terminé. Si me permiten, 30 segundos. 30 segundos. Ese trabajo social neoconservador hoy día no solamente se sustenta en un eclecticismo que le resulta completamente fácil apropiarse de categorías que provienen del pensamiento crítico, desde el marxismo, como de las perspectivas más funcionalistas o sistémicas, y todo lo adornan en un mismo discurso. Es decir, pueden estar planteando una argumentación, intercalando conceptos como educación popular, perspectiva crítica, funcionalismo, funcionalidad, qué sé yo, todo en un mismo discurso. Y por último, lo que quiero dejar planteado acá es que me parece que a lo menos al estar ya visibilizando estas contradicciones en el trabajo social chileno, podríamos estar entrando a la configuración de lo que yo he planteado como un proceso de neorreconceptualización. Un espacio como esto, en donde recién y apenas estamos instalando la polémica respecto de la lectura crítica sobre el trabajo social chileno, me parece que son los cimientos para reimpulsar un proceso de profunda crítica en el trabajo social chileno, lo que he denominado, como reitero, un proceso de neorreconceptualización. Muchas gracias. Gracias. Luis. Bien, tenemos 30 minutos para intercambiar con los expositores. Por favor, hay estudiantes nuestras que van a estar con un micrófono móvil. Levanten la mano, se identifican, ¿verdad? Con la procedencia y hacen su pregunta, indicando a qué expositor está dirigida. Solamente estábamos aquí mostrando los celulares porque dictaron libertad para los compañeros mapuches. ¡Vamos, Richo Huevo! Solo un comentario. El neoliberalismo tiene una faz tanatológica profunda, necesita enemigos para poder funcionar. Creo que le hemos quitado sangre a ese monstruo. Muchas gracias. Bien, vamos a proceder. Tenemos 27 minutos entonces para iniciar nuestro ciclo de preguntas. Por favor, se identifica, colega, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Carmen Gloria Jarpa, mi nombre, vengo de la Universidad del Biobío de Chillán. Quiero preguntar a ambos una profundización sobre el tema de la despolitización, que me parece que es importante. Hay distintas, tal vez, operaciones de distinción respecto del tema de la despolitización. ¿Ya? Afirmo que hay distintas maneras de comprender la despolitización. ¿Ya? A lo menos desde Zamanillo y Martín, ellas plantean que la despolitización podría entenderse, a veces como que se descuelga. Sí. ¿Ahí? Sí. Zamanillo y Martín plantean que la despolitización podría entenderse como una suerte de abandono, de rechazo a una cierta ideología, pero por otro lado también podría entenderse como un rechazo, un abandono a una posición más bien crítica. Y eso levantaría la postura, por ejemplo en Chile, que habla de la nueva política, ¿no es cierto?, adhiriendo más bien a posiciones conservadoras. Es decir, que despolitizar sería de alguna manera abandonar, ¿no es cierto?, las posiciones más críticas y politizar, o una nueva política, la nueva política de la que están hablando mucho, ¿no es cierto?, también hablaría de una posición más conservadora. No sé qué opinan ustedes. Sí, estábamos pensando la respuesta. Sí, es una pregunta interesante. Muchas gracias, como diría Marco Enrique Ominami. Gracias por la pregunta.
La cuestión es cómo desde el trabajo social también visibilizamos, porque puede darse ambos, visibilizamos qué tipo de despolitización podemos encontrar, por un lado, en el contexto macrosocial, pero también en los contextos microsociales. Ahora, sin duda la despolitización tiene que ver también con el abandono de la polis. Tiene que ver con el abandono de ese espacio de discusión, de confrontación, porque hoy día la polis ha tendido a desaparecer y lo que hoy día encontramos el punto de encuentro, de reunión del sujeto es el mercado, es el mall. Ahí es donde antes eran las plazas, donde se construía la vida cotidiana, la vida social, en donde se conversaba. Hoy día eso no existe. La plaza no es el centro de discusión y el centro de reunión colectiva, comunitaria. Entonces, lo que hoy día podemos encontrar, creo yo, es por un lado ese discurso conservador que plantea la crítica a la ideología. O sea, no es difícil encontrar, lo conversábamos también hace un momento, no es difícil encontrar en un día cualquiera que alguien diga: yo soy apolítico. O sea, hoy día es más fácil encontrar en la sociedad quien se declare apolítico a quien declare una postura frente a lo político y a la política. Pero esa definición de lo apolítico es una definición o una autodefinición extremadamente conservadora y, por cierto, extremadamente política. No hay nada más político que la autodefinición de apolítico. Porque eso ya nos ubica justamente en el ámbito de lo conservador de la sociedad, de la construcción y el fortalecimiento de una sociedad conservadora, que en definitiva, además, contribuye a la producción y la reproducción de las mismas lógicas de poder, que sean los mismos que están en el poder. Entonces, mientras no seamos capaces de deconstruir cómo hoy día se construye lo político y lo confrontamos y somos capaces además de levantar un proyecto contrahegemónico, en sentido gramsciano, y un proyecto ético-político, lo que estamos haciendo no es sino contribuir a que se siga reforzando y reproduciendo esas lógicas políticas conservadoras. Gracias, Luis. Juan, a propósito de cosas, porque está aquí conmigo en la mesa, ya, perfecto, no tengo una mesa, pero Luis Viver tiene un texto re interesante en el concierto. Sí, estuve leyéndolo, que lo pueden revisar a propósito, por si acaso, no por hacerle comerciales a aquel amigo, pero a propósito de la despolitización. Me quiero ir por otro lado, por eso no será autorreferente en este cuento. A mí me preocupa, a propósito del trabajo social en particular, entendiendo que este tema de la despolitización es más complejo, es más global, tiene que ver en el fondo con un momento histórico. Me preocupa que la discusión política haya desaparecido del trabajo social en los últimos 40 años. Yo tengo mucho cariño por mis queridos profesores de la Universidad del Paraíso, tiene un compañero que además que estuvo conmigo, y se acordará Raúl que la primera cosa que nos decían era todas las clases que el trabajo social es neutro, y sí o no, mi compañero, o sea, neutro. Y tengo la impresión que eso se sigue repitiendo en varias aulas, ni siquiera escuelas, aulas. Yo tengo la impresión que el problema aquí, a propósito de lo que yo estaba comentando, es que cuando no politizamos el pensamiento y la reflexión dentro del trabajo social, lo que se produce ahí es una ruptura con nuestra misma historia. Tal vez ahí hay un concepto que tiene que ver con repolitizar o neopolitizar, a lo mejor hay un juego de palabras que uno debería explorar por ahí.
Y lo otro que también me gustaría decir es que, a propósito de las cosas que hemos ido trabajando con estudiantes y con compañeros en investigación, es que cuando hablamos de intervención social, la intervención social, por si acaso, a propósito de lo que estamos hablando de la bondad, no tiene nada de bondadoso en muchos casos, es bien oscura, es bien gris en algunos sentidos. Y cuando nosotros en el fondo no politizamos nuestra discusión respecto a la intervención, lo que se produce ahí es un espacio para que los sistemas de poder generalmente instrumentalicen, en este caso, a la profesión, sin en el fondo hacer una reflexión respecto a lo que estamos haciendo, a lo que estamos produciendo. Dos reflexiones a propósito que tienen que ver con la crítica al enfoque tecnológico, fundamentalmente de esta perspectiva, porque ustedes se acuerdan, por lo menos yo me acuerdo, que a mí me enseñaron, cuando me decían, define el trabajo social, es una tecnología que mediante el conocimiento de las ciencias sociales busca transformar la realidad. ¿Se acuerdan? Algunos no nos acordaremos de eso porque parece que era un cántico a nivel nacional. El problema está en que cuando uno dice eso, rápidamente puede decir que el trabajo social no es ciencia social. El trabajo social es una tecnología que a través de las ciencias sociales. Primer punto, por tanto, cuando decimos eso, no estamos saliendo de ese campo. El primer tema es que, quiero citar a mi amiga Patricia Castañeda, en este sentido, es que la tecnología social es por sí la negación de la disciplina. ¿Ya? O sea, cuando uno sostiene y reproduce prácticas sociales basadas en el enfoque tecnológico, lo que está negando es la posibilidad de la disciplina. Y si está negando la posibilidad de la disciplina, también está negando la posibilidad de la reflexión política y ética respecto al trabajo social. Así que eso por ahora. Yo tengo la impresión que hay un desafío interesante de cómo nosotros nombramos al trabajo social, cómo lo definimos y en qué lugar nos situamos a propósito de esta vinculación que tenemos con los procesos de intervención. Gracias, Juan. Vamos a cambiar un poco la metodología. Vamos a recoger 3 preguntas, ¿verdad? 3 preguntas para que sean distintas y para la respuesta a lo mejor tan vinculada, entonces tener ese espacio de vinculación. Por favor, don Pablo Sores. Ya. ¿Aló? Sí. Felipe Sarabia, de la Universidad Bio Bio de Concepción. Una consulta a raíz del comentario del rol protagónico de los estudiantes universitarios en el proceso de reconceptualización. Hoy día hay varios estudios, por ejemplo, a raíz de la encuesta del INJU, que muestran que la despolitización está distribuida de manera desigual. Es decir, no toda la población está igualmente despolitizada. Las clases populares son más despolitizadas que las clases altas, entre los jóvenes, votan más. Y en ese contexto, yo voy a mostrar mañana, por ejemplo, que entre generaciones ha ido cambiando el perfil de clase social de origen de los estudiantes de trabajo social en Chile. Cada vez vienen más de clases populares. ¿Cómo eso afecta el debate respecto de la politización de la profesión? ¿Cómo las escuelas debieran hacerse cargo de este nuevo escenario que es completamente distinto de la década del 60 y de la década del 80? Gracias. La segunda pregunta, don Pablo, al fondo. Buenos días a todos los presentes. Sumo Mari Compuche y Mari Lamiel. Bueno, felicitar a los dos compañeros que exponen. Y mi pregunta va hacia lo siguiente. Tal vez la despolitización no será un problema táctico, porque en realidad el problema de fondo es estratégico, ¿ya? Y la discusión estratégica se da en la ideología. Por tanto, el debate que debiera tener el trabajo social hoy día es reideologizar la acción social, en el sentido, ¿cierto?, de buscar los fundamentos, las bases ético-políticas, tácticas, ¿cierto?, de el buen vivir. Y creo que en ese sentido el trabajo social nos deja bastante en deuda porque se nos ha desideologizado. Yo creo que no, bueno, viniendo de las dos colegas españolas, ¿cierto?, se nos intenta colocar ya un problema táctico a un problema que es mucho más de fondo, estratégico. Yo de esa perspectiva considero que la discusión debiera ser ideológica. Eso. Gracias. Una tercera pregunta.
allá al fondo. Muy buenos días para Juan, para Luis, Ramón Vivanco de Universidad de Los Lagos. Siguiendo un poco las palabras de los dos y específicamente lo que planteaba Luis con respecto a esta mirada romántica de la reconceptualización, y tú pusiste el contexto en qué periodo se dio, un periodo muy histórico, muy clave, asociado ¿cómo se llama?, a toda una articulación y a toda una conciencia social, más un Estado articulador que promovía, en este caso, toda una etapa. Mirar hoy día esta necesidad de una nueva reconceptualización, un nuevo replanteamiento, pareciera ser como bastante utópico y bastante soñador, porque de partida no están ni los procesos, ni los movimientos, ni las miradas históricas. Y yo quiero hacer un poco la mirada más crítica, porque si nosotros, no tengo la última estadística, cuántas escuelas de trabajo social hay en Chile. Creo que la profesora Cecilia Ovayo de la Católica es la que lleva un poco el conteo, pero yo me quedé como en 71 escuelas, no sé cuántos años atrás, ¿ya? De esas 70, sobre 70 escuelas, ¿cuántas realmente hacen una labor crítica y cuántas de esas hacen una labor absolutamente tecnológica, tal como le molesta a Juan señalarlo? Cómo no, el mismo trabajo social en su propia formación se ha casado. ¿Cuántas realmente hacen una reflexión potente del accionar político y de esta responsabilidad política en la construcción del saber o de la construcción disciplinaria? Y lo cuento porque pareciera ser que hay muchas escuelas que simplemente pasan asignaturas. Incluso hemos sido tan coaptados en términos del conocimiento que hoy día se está tratando de implementar hasta en las públicas, el que nosotros tengamos los sílabos donde nos entregan los contenidos por hacer desde P a PA, ¿ya? Entonces, en esa lógica, no tenemos un trabajo social crítico cooptado en las propias aulas que nos permite que este accionar político o esta responsabilidad en la lógica política se pueda desarrollar, y parece que el profesor quiere que me... Sí, para precisar la pregunta, por favor, ¿verdad? Bueno, tenemos 3 preguntas. Si mal no capté los tópicos, se refieren al rol protagonista de los estudiantes y del contexto al cual pertenecen. La segunda, la reideologización del trabajo social, y la otra sería el sentido que tienen las escuelas en esta temática y el no sentido, por ejemplo. Quedan abiertas entonces las respuestas. Tenemos 12 minutos para responder. Voy a partir y voy a tratar de ser puntual en la respuesta. Que por cierto las 3 son muy interesantes y provocadoras para la discusión. Primero la pregunta y comentario que hace Felipe, solamente un dato: el 40% en promedio en los sectores acomodados, llámese Vitacura, Las Condes, qué sé yo, el promedio de participación política de los jóvenes y participación en los procesos electorales es sobre el 45%. Por el contrario, en los sectores populares, en los sectores más pobres de Chile, entre ellos cabe la región de la Araucanía, en promedio los jóvenes están votando más o menos en un 10%. Es un 10% de la participación de los jóvenes. Eso da cuenta un poco qué tipo de jóvenes hoy día están llegando a estudiar trabajo social. Porque coincido en eso con Felipe, hoy día ha cambiado el segmento desde el cual podríamos decir la descripción de clase de los estudiantes de trabajo social. Si las visitadoras sociales que mostraba Juan, que entraban a estudiar trabajo social, servicio social en los años 30, 40, provenían de los sectores de la oligarquía y de la burguesía, hoy día en su mayoría provienen de los sectores populares. Pero con este elemento que el nivel de conciencia, que podríamos decir en términos marxistas, de conciencia de clase o la clase para sí, no está tan presente. Por lo tanto, eso también debería expresarse en un tipo de discusión que se da en el trabajo social.
Y que aquí aprovecho de darle la respuesta a Ramón, que eso también permite leer cuáles son las condiciones materiales y simbólicas que hoy día están dadas para pensar un proceso de neoreconceptualización. Coincido que es bastante utópico, por eso yo dije que yo estoy lanzándolo para polemizar también. O sea, aquí yo no estoy diciendo estamos en un proceso de reconceptualización, de neoreconceptualización, o están dadas las condiciones, sino que más bien la pregunta, si existen o no las condiciones, o qué debería darse para ello. Y, por cierto, coincido plenamente con mi amigo Pablo Suárez. Yo creo que sí es fundamental hoy día instalar la discusión, aunque nos cueste, que el trabajo social tiene que instalar una discusión ideológica. ¿Qué es hoy día el trabajo social? O sea, la discusión ético-política pasa por una discusión ideológica. ¿Cuáles son las ideas fundantes hoy día para la sociedad en la cual estamos y los desafíos que tiene el trabajador social? Y yo no sé, y aquí dejo también la pregunta, yo no sé si los estudiantes que hoy día están entrando a estudiar el trabajo social están dispuestos a dar ese paso y de alguna forma a confrontar esta tecnocracia del trabajo social en la sociedad actual. Gracias Luis. Juan. Sí, efectivamente, los nuevos y las nuevas trabajadoras sociales son un desafío interesante en términos de que sus coordenadas, en términos de creencias, en términos de lugar, en términos de expectativas, no son necesariamente ni las nuestras, ni de las mujeres que estuvieron en las primeras escuelas de trabajo social. Y eso es un desafío interesante que se está produciendo y que nos está tensionando especialmente los procesos de práctica. Nos tensiona en términos de estudiantes que no están vinculados. Por favor, esta es una idea que la está desarrollando y que la empezó a desarrollar mi colega Marcela Muñoz de la Universidad del Biobío, la idea de esta separación con los mitos fundantes del trabajo social. Hay un problema ahí que efectivamente tenemos que... No tengo respuesta frente a cómo lo tenemos que hacer, pero efectivamente estamos con estudiantes que tienen otro tipo de necesidades en términos de una sociedad distinta, que parece también en contradicción con la nuestra. Por ahora no tengo más que decir sobre eso. Pablo, yo estoy de acuerdo en el tema de lo ideológico, pero me parece que a propósito de que a mí me gusta definir, por lo menos, el neoliberalismo como un régimen más bien biográfico, lo ideológico es parte también del problema. Quiero comentar un tema, por favor, hay gente, estudiantes míos de la Universidad del Biobío, me pueden decir, me pueden tirar piedras, porque ustedes saben que es que cuando los estudiantes ideológicamente se sitúan en la autonomía, acto siguiente van a la Dirección de Desarrollo Estudiantil a pedir que le entreguen por favor recursos porque si no, no pueden trabajar. Entonces, pero ¿entiendes, no? O sea, yo tengo la impresión que sí están convencidos y han logrado generar una conversación ideológica respecto a un tipo de autonomía, pero la práctica los complejiza, y eso porque no creo que los chicos en el fondo tengan un problema de doble discurso. Tengo la impresión que aquí hay un problema más bien de orden cultural, biográfico. 40 años sometidos a neoliberalismo sí que dejan impacto. Incluso en las decisiones que inconscientemente nosotros estamos tomando. Sí es ideológico, por supuesto, yo también concuerdo pero es parte también de la discusión. Ramón, yo también estoy de acuerdo contigo, a propósito de que efectivamente... Estoy de acuerdo con todo, ya me solté. Yo tengo la impresión, excúsenme si resulto un poco pesado, pero tengo la impresión que efectivamente hay trabajadores y trabajadoras sociales que auténticamente y legítimamente están jugando por un nuevo trabajo social crítico y que sea consciente con las necesidades del problema en nuestro tiempo. Pero también hay discursos vacíos, en términos de la globo. También, detrás del discurso crítico, también hay un discurso clasista. Y lo más preocupante es que también hay un discurso de rehegemonía, o sea, reemplazar una hegemonía por otra.
Eso me parece que efectivamente yo creo que ponerse de acuerdo qué significa ser crítico a propósito de poder definir este asunto. Y lo otro es que además tenemos otro problema, que efectivamente, como tú lo planteabas, Ramón, esto de que ya es un problema que excede un poco las declaraciones. El tema está en que si hace 40 años, ustedes se acuerdan que el libro eje de esto fue el enfoque operativo, sale publicado en 1976, 41 años haciendo las cosas de la misma forma, es difícil que podamos, o sea, nos cuesta mucho cruzar esa frontera de decir, sabes que vamos a hacer las cosas de forma distinta y salir de la comodidad del enfoque tecnológico, porque es cómodo, porque efectivamente además el Estado nos aplaude cuando somos funcionales a sus políticas, por tanto hay empleabilidad, hay reconocimiento, entonces cruzar ese río, esa frontera, tiene sus costos. Y yo tengo la impresión que me parece que el trabajo social tiene que empezar a asumir esos costos, porque la otra opción es quedarse acá, y quedarse en la orilla de la tecnología implica no ser ciencia social. O sea, eso es lo que se está jugando a propósito de esto. Muchas gracias. Okay. Sería todo este panel. Damos paso al segundo panel que se refiere a migraciones, género, desde el enfoque de derechos humanos.